Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Finalmente confirmado el escrutinio de esta mañana, perdió la izquierda en Argentina. Ya está prácticamente el 100% de los votos contados. Javier Milei le saca casi 3 millones de votos de diferencia al candidato del gobierno, que era Sergio Massa, el hombre del peronismo, el hombre del modelo asistencialista, que también pagó el precio de ser el responsable, era el capitán del barco de la economía. Tiene o dejó a Argentina con una inflación de 142%, con una devaluación que tiene al peso argentino esta mañana a 900 pesos en el mercado negro, que es como se financia, como se consigue allí algún dólar. Las consignas de Milei, el candidato ganador, son básicas y son sencillas: anticomunista, anticasta, que es como le dicen en Argentina a los políticos, y muy en favor de reducir el tamaño del Estado, dejar que el libre mercado lo resuelva todo. Por eso prometió Milei dolarizar la economía, privatizar las empresas del Estado, pasar, dijo él, una motosierra, fue su expresión, por el gasto público. Va a acabar con varios ministerios o con la mayoría de ministerios y va a dinamitar, en sus propias palabras, el Banco Central. Ese es el candidato ganador, el hombre hoy que divide a América Latina. En campaña lanzó ideas controvertidas como permitir el porte de armas en Argentina y la venta de órganos. Criticó la educación y la salud pública, peleó con el Papa Francisco y con la Iglesia, quiere legalizar el aborto y prometió educación en temas de género e identidad sexual. Por eso le dicen allí, o en algunos países, que es de la ultraderecha. Él prefiere llamarse a sí mismo libertario. Dice que cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que le parezca. Su triunfo lo reconoció muy rápidamente Sergio Massa, el derrotado candidato del kirchnerismo y actual ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, el gran derrotado en las elecciones. En realidad solamente ganó, y por décimas de porcentaje, ganó en Buenos Aires. En el resto de Argentina barrió Javier Milei. Es el nombre que tendremos que acostumbrarnos, seguramente será jugador en el continente. En el continente, a propósito, lo respetan y saludan su triunfo casi todos, muy moderados, inclusive Lula da Silva, el jefe, el ideólogo de la izquierda desde Brasil. También lo felicita con mucho respeto el presidente Boric, su vecino de la izquierda chilena. Menos moderado, mucho menos moderado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dice que es un día triste para América Latina, una declaración muy poco diplomática. Después, el presidente Petro termina reconociendo el triunfo y prometiendo que las relaciones se intentarán mantener entre los dos países, así sean ellos antípodas políticas. A Petro le responde el presidente de El Salvador, también de la derecha, a modo de atenderlo, como se dice hoy en el lenguaje de redes sociales, diciéndole Nayib Bukele a Petro: ahora dilo sin llorar. Así que el tema es en el continente. El candidato de la derecha le dicen el león libertario, le dicen peluca, es un economista ultraliberal, tiene 53 años, es un hombre irascible, franco, espontáneo, y rompió el molde del bipartidismo con una promesa, tal vez la más importante: acabar con ese modelo asistencialista que hizo carrera en Argentina y que está haciendo carrera en otros países. Ya les vamos a contar de la implicación del triunfo de Milei en Argentina. Tenemos para Colombia una noticia de última hora. Shakira acaba de firmar un acuerdo con el fisco español para no ir a la cárcel. Aunque nuestra Shakira ha sido condenada a una condena de 3 años de cárcel que no va a pagar, lo reemplaza por una multa de 7 millones de euros que se suman a los 14 y pico que había pagado por defraudar, por no pagar los impuestos que tenía. La condenan a 3 años de cárcel por fraude fiscal, pero no estará, repito, no estará en la cárcel a cambio de esos 7.3 millones de euros u 8 millones de dólares. La polémica con la que comenzamos esta semana es por la propuesta del presidente Petro, que desde Caracas, después de reunirse con el presidente Maduro, con su colega de Venezuela, anuncia una alianza entre Ecopetrol, la petrolera colombiana, y PDVSA. Van a ser socios para extraer lo que él llama energías limpias, las mismas que no quiere extraer en Colombia porque le parecen sucias aquí, le parecen limpias allá, gas y petróleo. El presidente Petro defiende el modelo, dice que traeremos recursos naturales más baratos para refinar en Colombia. La propuesta del presidente Petro es que Ecopetrol explore y explote gas y petróleo de Venezuela para luego importarlo a Colombia. Se queja la Unión Sindical Obrera, el sindicato de Ecopetrol, que fue tan activo en la época de campaña y que ahora parece no gustar de lo que está haciendo el presidente Petro, por supuesto, debilitando el corazón de los negocios
de Ecopetrol. Tendrán que aclarar cómo van a hacer con una PDVSA que está en la lista Clinton. Ya les voy a contar, porque en teoría no se pueden hacer negocios. El levantamiento de las sanciones de PDVSA fue temporal y limitado. Ahora Colombia intenta hacer negocios con una empresa sancionada por la lista Clinton. En ese viaje, a propósito del presidente Petro a Caracas, deja muchas polémicas. En la presentación, en la Feria del Libro, en donde Colombia era país invitado, presentó su libro Una vida, muchas vidas. Allí dijo que la Constitución del 91 es ficción y no se aplica en Colombia. También habló de enfermedades mentales y se incluyó. Dijo que él sufre de una enfermedad mental. Ya le vamos a contar también de las causas del accidente en el autódromo de Tocancipá, en donde murió una periodista de Blue Radio. Para su familia, la de Lupi, Luz Patricia Euse, nuestra solidaridad. Los fuertes vientos son la causa de esa emergencia que dejó otras 5 personas heridas. Les hablaré esta mañana de la situación en la Franja de Gaza, en donde hay 70 personas muertas en otro complejo de hospitales. Se está abriendo paso la liberación de rehenes todavía en poder del grupo Hamas. Y hay denuncias del ejército colombiano, el general Rojas, antiguo jefe del Comando Conjunto del Occidente, y a quien sacaron del ejército la semana pasada, le dijo a la revista Semana que el comandante del ejército, el general Ospina, está detrás del montaje en su contra con el que lo acusaron de tener nexos con las disidencias de las FARC, que ha sido la acusación del presidente Petro. Bienvenidos, tenemos historias para acompañarlos esta mañana. Sale el sol. Ya les hablo en segundos también del desorden en rutas y vuelos de las aerolíneas este fin de semana, producto de una decisión de la Aeronáutica Civil. Tendremos pasado mañana, el miércoles, la reunión, el tintico del expresidente Álvaro Uribe, que va a la Casa de Nariño a hablar de cómo salvan con el presidente Petro la reforma a la salud. Historias, deportes a partir de este momento. Un gusto saludarlos. Aquí está lo más importante de este día lunes. Hoy es el Día del Niño, Día del Psicólogo en Colombia. A propósito de las enfermedades mentales, aquí el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Argentina amanece con un nuevo presidente electo, Javier Milei. El candidato libertario se impuso por una diferencia cercana a 12 puntos con respecto a Sergio Massa. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Cientos de seguidores de Milei celebraron hasta el amanecer. Gracias a Dios que se va este gobierno corrupto que nos ha robado la Argentina. Muy bien, estamos contentos, súper contentos, va a haber un cambio. ¡Feliz! La casa terminó con la casta. ¡Aguante la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Casi una hora antes de conocerse el primer boletín oficial, Sergio Massa reconocía que los resultados no le eran favorables. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Así reaccionó en X el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras la victoria de Milei. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El mensaje del presidente Gustavo Petro sobre el triunfo de Milei en Argentina tuvo una muy curiosa respuesta por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En su cuenta en la red social X le respondió: ahora dilo sin llorar. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. La posibilidad de que Ecopetrol se asocie con PDVSA para la exploración y explotación de petróleo y gas generó todo tipo de reacciones luego de la visita del presidente Gustavo Petro a Caracas. Juan Camilo Restrepo es exministro de Hacienda. No parece tener mucho sentido. En primer lugar, contradice lo que ha sido la formulación repetitiva del gobierno Petro desde un comienzo, que no es conveniente seguir explorando hidrocarburos acá. Entonces ahora vamos a explorar allá lo que aquí prohibimos. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Tenemos que garantizar que no exista ninguna posibilidad de dependencia energética de nadie. Y en ese orden de ideas no entiende uno cómo los pocos recursos de inversión con que cuenta Ecopetrol terminan siendo destinados a hacer explotación en Venezuela. Petro también hizo un polémico discurso en la Feria del Libro de Venezuela, donde presentó su obra autobiográfica
una vida, muchas vidas. Aseguró que la Constitución Política de 1991 es ficción y no se aplica en Colombia. Es más, la Constitución del 91, quizás parte de eso lo escribo en el libro, la Constitución colombiana aún vigente es ficción, es como un libro de García Márquez. Y fue más allá. Dicen que 1 de cada 5 colombianos padecen o padecemos problemas mentales. Esto me lo coge la prensa y me lo vuelve un escándalo mañana. A la 1:48 de la tarde de este domingo en el Autódromo de Tocancipá se realizaba la final del Campeonato de Automovilismo TC2000. El evento se vio permeado por los fuertes vientos que provocaron una tragedia. Dentro de los espectadores estaba Luz Euse, conocida como Lupi, víctima fatal de este suceso, periodista y apasionada por el automovilismo. Por más de 11 años hizo parte de la Casa Caracol Televisión, en la cadena Blue Radio. Era una de las voces que acompañaba el programa Autos y Motos, dirigido por Ricardo Soler. Mi querido Ricardo, pero muy buenos días. Yo feliz como cada sábado de poder estar contigo y obviamente con todos nuestros oyentes, con esas personas que se conectan con nosotros cada sábado para compartir estas 2 horas de amor por los motores. Roberto Wilson, presidente de la competencia TC2000. Con la pantalla se vino al suelo y sufrieron las consecuencias las personas que en ese momento, con todo y borrados, que estaban encima de la terraza viendo el evento. Durante este fin de semana, decenas de pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado sufrieron retrasos y cancelaciones por varias medidas operacionales tomadas por la Aeronáutica Civil desde el pasado viernes. ¿Cómo hago? Yo me quedé varado aquí en Bogotá, no conozco a nadie, tengo los pasajes comprados, los tiquetes comprados acá, no me han querido cambiar de horario, me dijeron no me dejaron pasar y por lo tanto perdí el vuelo y perdí los 3 vuelos. Me está angustiando 4 cosas. Estoy viajando con una paciente diabética mayor de edad, hipertensa, que está saliendo de un duelo familiar bastante grave. Tiene un infarto. No tengo medicamento en ese momento para mi mamá. ¿Ustedes creen que yo si fuese, soy servidora pública, fuese una persona de cualquiera pondría mi cara? No tengo medicamentos para mi mamá. El Gobierno Nacional creará el Instituto Nacional de Vías INVIR como organismo adscrito al Ministerio de Transporte, que se encargará de la construcción y el mejoramiento de las vías terciarias en el país. La viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, María Constanza García. Desde que arrancamos el gobierno, hemos venido coincidiendo en la necesidad de fortalecer nuestras vías regionales, 142.000 kilómetros de vías terciarias que hay en el país. Hoy el INVIA solo tiene competencia sobre 27.000 kilómetros de esas vías. La semana arranca sin confirmación para retomar el segundo debate de la reforma a la salud y con un tinto en la agenda del presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Los dirigentes se reunirán precisamente para buscar acuerdos para este proyecto, sin cambiar radicalmente su esencia. Así lo ratificó el ministro de Salud. Claro, no pueden haber imposiciones. Así como nosotros no estamos contemplando imposiciones, tampoco pueden venir imposiciones, así sea de personas tan respetables y respetadas como el expresidente Uribe. Shakira ha aceptado esta mañana frente a la justicia española que defraudó 14,5 millones de euros a la agencia tributaria entre los años 2012 y 2014. Tras semanas de negociaciones, la cantante ha pactado finalmente con las acusaciones una pena de 3 años de cárcel que no cumplirá y el pago de una multa de 7.432.000 euros. Esta mañana más de 70 muertos hay en el bombardeo al complejo hospitalario Nasser en el sur de Gaza. Hay decenas de niños y pacientes quemados. El ejército israelí publicó videos con los que dice demostrar que jamás usa los hospitales para provocar terror. Dice que en el hospital Al-Shifa algunos de los secuestrados fueron asesinados. En tanto, 31 bebés prematuros gazatíes están siendo evacuados a Egipto. Inicialmente eran 39, 8 han muerto. ¡Gol! ¡Gol! Segunda jornada de los cuadrangulares. El domingo fue turno del Grupo B. Millonarios derrotó 2-1 al América de Cali y el clásico paisa se lo quedó el Independiente Medellín al derrotar 2-1 Atlético Nacional. Este grupo lo lidera el Medellín con 6 puntos, los mismos Millonarios que es segundo. El sábado jugó el Grupo A. Águilas Doradas perdió 0-4 frente a Deportes Tolima y perdió su invicto de 21 fechas. Junior le ganó 3-0 al Deportivo Cali.
Con estos resultados, el grupo A lo comanda el Tolima con 6 puntos, segundo el Junior con 3 puntos, tercero el Deportivo Cali con 1 punto y cuarto Águilas Doradas con 1 punto. Sin Davinson Sánchez y David Machado, la selección Colombia ya se encuentra concentrada en Paraguay de cara al partido de mañana en el Estadio Defensores del Chaco frente a la selección guaraní. El equipo de Néstor Lorenzo espera cerrar esta doble jornada de eliminatoria con 6 puntos de 6. El equipo de Néstor Lorenzo tiene la plena convicción de cerrar esa doble fecha de eliminatoria con 6 puntos que sigue edificando su camino hacia el próximo Campeonato Mundial de Norteamérica 2026. Estás escuchando Blue Radio.